A todos. Buenos días. Bueno, acá quedamos. Vamos entonces a retomar el tema de control público. Habíamos visto toda la parte inicial, introductoria sobre el control público, y ahora vamos a ver cómo funciona el sistema de control nacional y el sistema de control provincial. Si podemos avanzar y terminar hoy la clase de control, lo haremos. Si no, la continuamos el próximo jueves. Nos está quedando en teoría una clase más, que sería el jueves, pero me parece que como estamos un poquito retrasados con la clase esta y con esta filmina, en una de esas necesitamos también el martes de la semana que viene para culminar, pero ya estamos terminando. Nos queda concluir con todo lo que es el control, y nos queda una clase más que es todo lo que hace al municipio, y les voy a dar una parte final sobre ética pública que me interesa sobremanera conversar con ustedes sobre ese tema tan necesario para el país. Bueno, vamos a ver entonces los órganos de control nacional y provincial. Digamos que el sistema, como lo estuvimos viendo la clase pasada, tuvo a nivel nacional un tardío funcionamiento del sistema de control, porque mientras en todos los países del mundo, ya en el siglo XIX, o sea, en el 1800, ya funcionaban órganos de control en países como Estados Unidos, México, a comienzo del siglo XX en Brasil, bueno, también en España funcionaba desde el siglo XIX. En la Argentina recién en 1956 se pone en ejecución el funcionamiento del sistema de control a través de la creación del Tribunal de Cuentas de la Nación. Simultáneamente, por esos tiempos, también comenzaron a crearse los órganos de control provinciales, salvo la provincia de Buenos Aires, que creó su Tribunal de Cuentas a finales del siglo XIX. Eso hay que recordarlo y mencionarlo también. Y las provincias de Córdoba, Mendoza, que lo crearon a su órgano de control en la década del 30 del siglo pasado, es decir, en 1932 Córdoba y en 1939, creo, Mendoza. Los demás órganos de control provinciales se fueron creando simultáneamente con el de Nación. El de Nación fue en el 56, el de Salta, por ejemplo, se creó en el año 1962, o sea, 6 años después. Lo cual nos marca a las claras de que efectivamente siempre hemos andado tarde para poner en ejecución y en funcionamiento el control público en nuestro país, sobre todo el funcionamiento de los órganos del control de la hacienda pública. Más allá de todas las falencias que hemos mencionado en la clase pasada, que tiene el control institucional, es decir, el funcionamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial como órganos de control verdaderos que indudablemente pesan bastante en el funcionamiento del sistema. A nivel nacional, que vamos a ver ahora, está allí en la placa, tenía el control externo en manos del tribunal a partir del año 56, el control interno en manos de la Contaduría General, también desde el año 56, que se pone en funcionamiento con ese decreto ley 23.354, que lo establece de esa forma al control externo e interno. Y luego, en el año 78, durante el proceso militar de los años 70, ese duro proceso que hubo en esos tiempos,
se creó la Sindicatura General de Empresas Públicas, la SIGEP, para controlar las empresas públicas, las cuales se las sacaron de la órbita de control del tribunal y pasaron a estar bajo el control de este organismo creado en 1978. La SIGEP se hizo cargo entonces del control de todas las empresas públicas que en ese momento eran bastante significativas y numerosas, como estaba Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado, que tenía todo el servicio de gas del país, Agua y Energía Eléctrica, que tenía todo el servicio de agua y de energía eléctrica precisamente de todo el país, YPF, Aerolíneas Argentinas, es decir, antes de lo que fue la privatización de los 90 a cargo de Menem. Entonces, verdaderamente las empresas públicas tenían un peso muy considerable y significativo en el funcionamiento del Estado, y entonces se creó esa sindicatura general. Todo esto finalizó en el año 92, y a partir del año 93, del 1 de enero del año 93, se puso en ejecución la ley 24.156, que dispuso que para el control interno se creaba la Sindicatura General de la Nación, con la colaboración de unidades de auditoría internas, similares al funcionamiento de los SAF, estas últimas, pero bajo el control y supervisión de la Sindicatura General, y el sistema de control externo a cargo de la Auditoría General de la Nación, en concordancia con lo que se denomina la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que es una comisión integrada por 6 senadores y 6 diputados nacionales, que trabaja en coordinación con la auditoría para ejecutar el control externo y el control político de parte del Congreso de la Nación. Veamos cómo funciona el sistema de control interno. Lo integra, como dijimos, la sindicatura. ¿Hay alguna consulta, Rosarito? No, contador, solo quería que preguntaron si podían grabar la clase y la estoy grabando yo y después la subo a YouTube como las demás. Perfecto. El sistema de control interno está integrado por la Sindicatura General de la Nación como órgano normativo de supervisión y de coordinación, y las unidades de auditoría interna de cada jurisdicción y de las entidades que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Actúan coordinadas por la Sindicatura General y dependen jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo. En este sentido, entonces, la sindicatura es el órgano rector del control interno. Funciona como un órgano rector de lo que vimos en la administración financiera. Tiene la supervisión y coordinación de todos el tema de control interno. Control interno implica un control realizado desde el propio Poder Ejecutivo. O sea, la sindicatura funciona dentro del Poder Ejecutivo, por eso se llama control interno, y controla todo lo que los superiores jerárquicos, ministros, presidente, jefe de gabinete, solicitan que se controle. Por eso se llama control interno. Obviamente no los controla a los funcionarios de mayor rango, porque son ellos los que disponen qué tipo de control hacer. Y responde funcionamiento, fundamentalmente su funcionamiento responde a la necesidad de poder verificar si se están cumpliendo acabadamente y con eficiencia y eficacia las políticas instrumentadas desde los distintos ministerios de las distintas jurisdicciones. Por eso las unidades de auditoría interna en cada jurisdicción o entidad dependen del Poder Ejecutivo y actúan coordinadas por la Sindicatura General, pero jerárquicamente dependen de la autoridad superior de cada organismo. Es decir, la unidad de auditoría interna del Ministerio de Defensa
depende jerárquicamente del ministro de Defensa, y es él quien designa su jefe de unidad de auditoría interna, para justamente controlar en función de las políticas que se instrumenten en el ministerio. Por eso se llama sistema de control interno. Responde al control dispuesto por las autoridades del Poder Ejecutivo. Y por esa razón, entonces, jerárquicamente, cada unidad de auditoría interna depende de la jurisdicción o de la entidad, es decir, de cada ministro, de la presidencia o de la jefatura de gabinete, depende de dónde está instalada la unidad de auditoría interna, y en el caso de las entidades, depende del presidente del organismo descentralizado o de la empresa pública respectiva. ¿Se entiende esto, por favor? Las funciones que tiene la Sindicatura General de la Nación es dictar y aplicar normas de control interno, en primer lugar. Esas normas están establecidas a través de una resolución, donde se aplican, digamos, normas tomadas de las normas internacionales sobre control interno, y esas son la resolución que establece esas normas de control interno, está fijada por la sindicatura y se aplica en todas las unidades de auditoría interna. También tiene la función de efectuar auditorías financieras, de legalidad y de gestión en los ámbitos donde desarrolla su actuación, es decir, en todo el Poder Ejecutivo. Controla el funcionamiento del sistema de control interno, que es la tarea principal que realiza. Ustedes saben que el control interno se lo denomina precisamente a toda la organización interna, contable, administrativa, financiera, que tiene un ente determinado, en este caso un ente público. Esa organización tiene una serie de controles de orden jerárquico, controles procedimentales y técnicos que se establecen y que en conjunto es lo que se denomina control interno de un ente, de un organismo. Entonces, el funcionamiento de ese sistema es el que se controla. Esto lo van a ver bien cuando cursen auditoría, seguramente van a poder entender de mejor forma cómo funciona el control interno de un ente, ¿sí? Que es la organización, insisto, de controles establecidos a partir de la relación jerárquica, procedimental o técnica que tiene un ente determinado. Y por otra parte, también tiene la función, la sindicatura, de vigilar el cumplimiento de las normas contables vigentes. ¿Sí? Ya dijimos en la clase de la semana pasada que las normas de evaluación y los principios de contabilidad generalmente aceptados son precisamente las normas contables vigentes en el sector público. Y el cumplimiento de esas normas es lo que también controla la Sindicatura General de la Nación. ¿A quién le informa? Le informa al presidente de la Nación sobre la gestión financiera y operativa de los entes fiscalizados, a la Auditoría General de la Nación sobre la gestión de los entes fiscalizados y a la opinión pública en forma periódica. En este último punto, todavía tiene una asignatura pendiente la sindicatura, porque no tiene una página web donde publique sus informes, a diferencia de la auditoría, que sí la tiene y que uno puede saber cuáles son los informes de auditoría. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, siguen con esa asignatura pendiente tanto la Sindicatura General de la Nación como la Sindicatura General de la provincia. No publican sus informes en la página del organismo. No hay ningún informe publicado. Solamente lo conocen las autoridades respectivas, porque en muchos casos ni siquiera a la Auditoría General de la Nación le remiten los informes sobre la gestión de los entes fiscalizados.
y la auditoría tiene que, digamos, requerir en forma permanente muchas veces esos informes que le pueden servir de base para el trabajo de control que hace la auditoría. Y en este sentido, hay que recalcar que ni a nivel nacional ni a nivel provincial hay una coordinación efectiva de funcionamiento entre los dos órganos de control, entre la auditoría y la sindicatura, que eso obviamente dificulta operativamente el mejor funcionamiento del control público, sin duda. Contador, hay una pregunta. Sí. Con respecto a la SIGEN, ¿es un vínculo funcional? Sí. La sindicatura general las unidades de sindicatura interna tienen una dependencia funcional de la sindicatura, es decir, todas las pautas técnicas, el manual de control interno sobre el cual basan su trabajo de control para realizar las distintas auditorías, los distintos controles o verificaciones, se hacen en base a lo que establece la sindicatura. Es decir, todas las unidades tienen esa dependencia técnica, procedimental y funcional de la sindicatura general. Pero dependen jerárquicamente del ministerio, del organismo al cual pertenece. O sea, tienen una doble dependencia. ¿Se entiende? ¿Esta era la pregunta? Sí, creo que sí. Muchas gracias, dice que sí se entendió. Bueno, ¿ninguna otra pregunta? No, no hay más consultas. Bueno, entonces la sindicatura está a cargo de un síndico general, que es designado por el Poder Ejecutivo Nacional, que está asistido por 3 síndicos generales adjuntos, que son designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del síndico general. Es decir, que a nivel nacional tenemos un síndico general que lo designa el presidente y al cual asisten 3 síndicos adjuntos, que también lo designa el presidente, pero a propuesta del síndico general. O sea, el presidente le pide opinión al síndico general para que nomine a los 3 síndicos adjuntos. Esta es la forma en que funciona la Sindicatura General de la Nación, con un síndico general y 3 síndicos adjuntos. ¿Está entonces claro todo lo que tiene que ver con la sindicatura? También hay que mencionar de que las unidades de sindicatura interna tienen un jefe de unidad, ¿sí? Un jefe de unidad, y tienen profesionales que trabajan en esa unidad de sindicatura interna, designados todos por la jurisdicción respectiva. Es decir, si es la unidad de sindicatura interna del Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa es el que lo designa. Si es la unidad de sindicatura interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que decide, el que designa todo el personal que trabaja internamente dentro de la sindicatura. En muchos casos, por cuestiones técnicas, los ministros le piden a la sindicatura que le nomine gente experimentada, especializada en el control interno desde la sindicatura, y en esos casos entonces, profesionales que están en la sindicatura se hacen cargo de las unidades de auditoría interna de cada ministerio nacional. Contador, hay una pregunta. Sí. Si no tendrían que ser independientes. Sí, son, es decir, la independencia, quiero que quede claro, la independencia es una cuestión mental, no es una cuestión tan solo normativa o funcional, es una cuestión mental. Entonces, trabajar con independencia significa que uno va a hacer la tarea que corresponde. Ahora, estamos hablando de un órgano de control interno, no externo. No, la independencia es un requisito necesario para realizar el control externo, aquel que realiza la auditoría general. En este caso estamos hablando de control interno, por lo tanto hay dependencia
todo auditor interno en una empresa privada, en donde sea, tiene dependencia jerárquica del directorio de la empresa. No viene desde afuera con independencia a auditar. No. Estamos hablando de auditoría interna. De todas maneras, la tarea laboral independiente se puede hacer, como les digo, desde la independencia mental. ¿Sí? Ahora, todo el trabajo que hace el auditor interno es el solicitado por el ministro del área. El ministro del área le dice, mire, por ejemplo, ministro de Relaciones Exteriores, yo quiero que me controles las embajadas de tales, a ver cómo está funcionando administrativamente en relación a los recursos que se le provee para los gastos de funcionamiento de esas embajadas. Entonces lo mandan a Alemania, a España, al auditor interno, para que vaya a controlar, pero ordenado por el ministro, porque es control interno, estamos hablando de control interno, ¿sí? Entonces responden al ministro, y es el ministro el que decide de cada área, el que decide qué es lo que se necesita controlar. Ya vamos a ver que el control externo es otra cosa, porque ese lo controla también a los ministros y también al Poder Ejecutivo. Este no, este responde porque es control interno. Cualquier auditor interno responde jerárquicamente a las autoridades del ente en el cual trabaja y al cual responde. Y no es un profesional independiente, sino es un profesional en relación de dependencia. Trabaja para el ente u organismo. ¿Está claro esto? No, parece que no mucho porque no entendieron muy bien a qué se refiere con que la independencia es una cuestión mental. Bueno, esto lo van a conseguir entender después que trabajen. A ver, ¿cómo se lo explico? Lo que pasa es que hay que... Miren, ya vamos a ver auditoría y vamos a ver que ahí sí se requiere la independencia y vamos a ver cómo funciona lo que le estoy explicando. Me lo recuerdan cuando veamos auditoría. Terminemos entonces sindicatura, que es control interno, que hay dependencia jerárquica y funcional de parte de los síndicos y de los profesionales que trabajan en este órgano de las jurisdicciones y de la sindicatura, tienen una doble relación funcional con la sindicatura y jerárquica con el ministro del área o el director del organismo respectivo. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Ya vemos lo de la independencia cuando veamos auditoría, que ahí sí es necesaria la independencia. Pero esto, ¿se entendió lo del control interno, por favor? Sí, parece que sí. Sí, se entendió. Bueno, vamos ahora sí al sistema de control externo. El sistema de control externo, ya dijimos cuando veíamos la clase pasada, los distintos modelos que hay, ¿verdad? A nivel nacional y a nivel provincia de Salta se cambió el modelo de Tribunal de Cuentas por el modelo de Auditoría General. Con una Auditoría General que a nivel nacional se la hizo depender del Congreso Nacional en este modelo que supone una relación muy estrecha de lo que es el control político, de lo que es el control técnico. ¿Sí? Entonces, la Auditoría General a nivel nacional depende del Congreso Nacional. Primer punto, que vamos a ver que a nivel provincial no sucede así, pero a nivel nacional depende del Congreso Nacional. Y está supervisado el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, con quien tiene una relación muy estrecha de funcionamiento para el control. Porque esta comisión, integrada por 6 diputados, 6 senadores, son las que de alguna manera trabajan en la nominación de los auditores generales y trabajan además solicitando, requiriendo informes de auditorías por parte de la Auditoría General. Y también es quien le aprueba todos los manuales de funcionamiento que la auditoría pone en ejecución dentro de sus procedimientos técnicos.
¿sí? La Auditoría General es un ente de control dependiente del Congreso Nacional, tiene personería jurídica propia e independencia funcional, y las estructuras, normas básicas internas y reglas básicas son establecidas por resoluciones conjuntas de la Comisión Revisora de Cuentas y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero funciona como control externo del Poder Ejecutivo fundamentalmente, aun cuando realiza el control también del Poder Legislativo y del Poder Judicial. A diferencia de la sindicatura, que tan solo controla el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, es lo único que controla, porque dicho sea de paso, hay que mencionar que en la sindicatura, que en el Poder Legislativo tienen un auditor interno, y en el Poder Judicial también tienen una unidad de auditoría interna que depende de las autoridades del poder, no de la Sindicatura General de la Nación. La Sindicatura General de la Nación, repito, para culminar lo de la sindicatura, controla estrictamente al Poder Ejecutivo. No controla ni al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, porque es interno. Cada poder tiene su unidad de control interno. El Poder Legislativo tiene la propia y el Poder Judicial también tiene la propia. Estamos hablando de la Sindicatura General de la Nación, que controla entonces al Poder Ejecutivo en forma exclusiva. ¿Sí? Y está mencionada en la ley, que no menciona tanto las unidades de los otros poderes, porque bueno, ustedes saben que el Poder Ejecutivo de la Nación representa el 95% de los organismos, del presupuesto del Estado. Por lo tanto, es allí donde se lleva a cargo la administración y la gestión de los fondos públicos, y es allí entonces donde se requiere el mayor control. Por eso se le da la importancia a la Sindicatura General, que no se le da a las unidades internas de auditoría del Poder Legislativo o del Poder Judicial. Entonces, el sistema de control externo sí depende del Congreso, pero controla a los tres poderes. Al Ejecutivo como control externo, al Judicial como control externo y al Legislativo como control también, como control de todos los pasos administrativos o del sistema administrativo que tiene el Poder Legislativo. Lo controla a los tres poderes. Al Ejecutivo porque la ley así lo establece como control externo a la auditoría. Al Judicial porque hay un convenio firmado entre la auditoría y el Poder Judicial para controlar también el Poder Judicial. Dicho sea de paso, ese es un procedimiento que la ley lo faculta a la auditoría para realizar un convenio con el Poder Judicial. Y está realizado, está en ejecución, y controla de esa manera también al Poder Judicial. Y al Legislativo, por disposición interna de los dos poderes, la auditoría también controla el funcionamiento administrativo del Legislativo. No la gestión legislativa. Tampoco controla la gestión judicial en el Poder Judicial. Controla tan solo en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial la gestión administrativa. Ustedes saben que el Poder Judicial tiene una gestión administrativa, que es el manejo de los fondos, ¿sí? De toda la administración del Poder. Pero el eje fundamental del Poder Judicial es la función judicial, es decir, la tarea judicial. Bueno, esa tarea no se controla por parte de la auditoría. El control de la gestión judicial se hace a través de la superintendencia. ¿Te dejo hablar entonces, Patricia? ¿Voy con el chico en moto? De la Suprema Corte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, perdón, contador. Una chica parece que entró recién a la clase y entró sin el micrófono silenciado, lo silencié y parece que lo activó de nuevo, pero ya lo volví a silenciar. Bueno, entonces, que quede claro cuál es la función judicial y cuál es la función administrativa del Poder Judicial. Bueno, en el Poder Legislativo pasa lo mismo. Hay una función legislativa que cumplen los legisladores y hay una función administrativa que cumple todo el sistema o aparato administrativo de las cámaras. La auditoría tiene control sobre este último, únicamente.
no la función legislativa, o sea, no lo controla a los legisladores, tampoco a los jueces en el Poder Judicial. ¿Está claro esto, por favor? Sí, parece que sí, porque no hay dudas. Sí, está Bueno, claro. en cambio, en el Poder Ejecutivo controla toda la gestión. Toda la gestión, esa es la diferencia. ¿Sí? Toda la gestión. Y lo hace como control externo. Y se supone que aquí sí, como lo exige la auditoría, ¿verdad? Para la auditoría externa, se requiere fundamentalmente la independencia. Pero la independencia del órgano, no solamente de los profesionales, sino del órgano. Esa independencia la tiene el órgano de control externo. También la deberían tener normativamente, perdón, también la tienen normativamente los auditores que participan en él. Pero acá es donde juega lo que yo les mencionaba recién de la auditoría mental. Porque se puede tener independencia funcional dispuesto por las normas, ¿sí? Se puede ser un profesional independiente, tener un estudio, ir a hacer auditoría externa a distintas empresas también, ¿sí? Pero no tener independencia funcional, independencia mental. Y hacer, en definitiva, la tarea del informe de auditoría en función de los requerimientos de quien lo contrata, por ejemplo, en la actividad privada. O en el caso del mecanismo de control externo del sector público, ¿no es cierto?, en función de presiones políticas, por ejemplo. ¿Sí? El auditor, en cambio, que tiene independencia mental, no se deja presionar ni por los clientes cuando realiza la actividad privada, ni tampoco por las presiones políticas que pudieran cuando realiza la actividad en el sector público. A eso me refería con la actividad mental. Que esa independencia mental es más importante que la normativa, y ya lo van a ver cuando ejerciten la profesión. Y se van a dar cuenta y van a poder dimensionar bien el concepto que le estoy dando. Hay muchos auditores que tienen toda la independencia normativa, toda la independencia funcional establecida desde el órgano, o bien trabajando en la profesión independiente, la tienen de acuerdo a todas las normas de auditoría establecidas y sin embargo no tienen independencia mental. Terminan realizando su tarea en función de las presiones que reciben. Ya como les mencioné, de quienes lo contratan, o bien en el sector público, de las presiones políticas o de las jerarquías que le puedan imponer determinados tipos de condicionamientos. Ahora, ¿se entiende a qué me refiero con la independencia mental? Sí, se entendió mejor, contador. Bueno, Hay y una esto es vital. pregunta. Sí. Esto es vital, y termino. Esto es vital, ¿saben por qué? Porque un profesional verdaderamente independiente mentalmente es un buen profesional. Es un profesional al que no lo van a someter ni políticamente, ni administrativamente, ni tampoco en la actividad privada dinerariamente o económicamente. Porque estas son las razones por las cuales la independencia mental termina cediendo ante cualquiera de estas presiones que yo les mencioné. ¿Sí? Entonces, por supuesto que acá hay mucho de ética profesional en el trabajo del auditor. El trabajo del auditor es un trabajo muy importante, sin duda, tanto en el sector privado como en el sector público. Sí. Sí, bueno, un comentario de que sería más o menos como independencia real y aparente. Claro, sí, sí. Con la independencia aparente, aquella que, sí, está todas las normas, todas respaldan, sí, pero mentalmente no hay independencia. Sí, sí, real o aparente, sí, sí, sí. La podemos Perfecto. distinguir perfectamente en ese caso. Y otra pregunta es si podría repetir, por favor, cómo es el control externo en el Poder Judicial. El control externo en el Poder Judicial
insisto, es un control sobre toda la estructura administrativa. Si ustedes han ido al Poder Judicial o conocen algo de los poderes, lean la Constitución, ¿no? Lean la Constitución. Y ahí está todo el funcionamiento de lo que es el Poder Judicial y de lo que es el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, comencemos por allí para que se entienda mejor, tiene la función de administrar, de gestionar, de llevar adelante todas las políticas públicas tendientes a satisfacer las necesidades de la comunidad. ¿Sí? El Poder Legislativo tiene la función de legislar y de controlar políticamente al Ejecutivo. Y el Poder Judicial tiene la función de sancionar, llevando adelante su función judicial. Judicial significa, viene de jurisdicción, viene de sancionar aquello que no está, de controlar y sancionar aquello que no está bien hecho, ¿sí? Que no cumple con las normativas de la ley. Entonces, la función principal del Poder Judicial es la función judicial, pero a su vez, como tiene una gran estructura administrativa, donde tiene que realizar compras, donde tiene que manejar dinero, tiene una tesorería, tiene una oficina de compra, tiene una gran oficina de personal, porque tiene mucho personal, los jueces, el personal administrativo, los secretarios de juzgado, todo el personal que trabaja en el Poder Judicial, tiene toda una estructura administrativa muy importante, además de la función judicial, que es lo más importante dentro del Poder Judicial. Entonces, la auditoría controla lo que es la tarea administrativa, la estructura administrativa del Poder Judicial, no la función judicial. ¿Qué significa la función judicial? El dictar las sentencias, el hacer toda la tarea del juzgamiento. El control sobre esa función de los jueces la tiene la Suprema Corte, no la tiene la auditoría. La auditoría no puede ir a controlar si un juez está sacando sentencia en tiempo y forma o a cuestionar la sentencia. No, por eso me refiero. Solamente la auditoría controla la estructura administrativa. Lo mismo pasa en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene una función legislativa y la de ejecutar el control político, esas funciones están estrictamente reservadas para los legisladores. Pero también tiene una estructura administrativa, porque también realiza compras, tiene una tesorería, tiene una estructura de personal bastante importante, que requiere, ¿no es cierto?, también de controles administrativos, que esos son los que ejerce la Auditoría General. ¿Se entiende ahora? Sí, se entendió. Y bueno, una última pregunta que es como una opinión personal. ¿Usted cree que a nivel académico se enseña la independencia mental o que es algo inherente a cada persona? Miren, yo soy un convencido de que todas las cuestiones que tienen que ver con la ética vienen con la persona, vienen con la naturaleza de la persona, son inherentes a la persona, pero también se pueden modificar y se pueden mejorar. Como todos los comportamientos humanos, sin duda. Porque si no tuviéramos esa posibilidad de mejorar, entonces, ¿de qué nos sirve todo el estudio que estamos realizando? Que en definitiva, ¿qué es lo que hacemos estudiando? Mejorando. Y cuando vamos mejorando, vamos entendiendo, cambiando, razonando, reflexionando, y toda esa labor mental que hacemos nos ayuda a mejorarnos. Y si hay algo que debe procurar siempre el ser humano, es de mejorarse, en forma continua, en ser mejor persona. Y a eso tiende entonces el tema de la independencia mental que yo tanto mencionaba. ¿Por qué? Porque esa independencia mental no significa otra cosa que no sea actuar con ética. Ya vamos a ver en la última clase a qué me refiero con la ética. La ética, en definitiva, son los principios morales que todo ser humano debe exigirse internamente para sí, porque no hay normas sobre la ética, ni tampoco sobre la moral. Puede algunas leyes contemplar principios de alguna manera vinculados a la moral y a la ética, pero la moral y la ética son cuestiones inherentes al ser humano.
y no debería necesitarse una ley para establecer esto, ni una norma que me obligue a establecer esto, sino que debe ser una cuestión que como ser humano y en la evolución para ser mejor persona, todos deberíamos buscar como mecanismo para mejor funcionar en la vida. No sé si... Ya vamos a hablar de ética en la última clase, por eso les he reservado esa última parte de la clase para que hablemos un poco de estos temas. ¿Pero se entiende a qué me refiero? Sí, quedó claro. Bueno. ¿Hay alguna otra consulta, Rosarito? No hay ninguna pregunta más. Bueno. Entonces, el sistema de control nacional, la Auditoría General de la Nación, ejerce el control externo, ahí está claro, externo, posterior de la gestión presupuestaria, posterior porque siempre lo hace a través de auditoría, como su nombre lo dice. Y la auditoría es un mecanismo de control posterior, ni previo ni concomitante, posterior. De la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de la administración central. O sea, miren todos los aspectos que cubre. O sea, que controla cómo se ejecuta el presupuesto, si está conforme a lo que sacó la ley, a lo que salió en la ley, la económica y financiera que tiene que ver con todo el funcionamiento del Estado en sus aspectos justamente de sostenimiento de sus funciones, o sea, todo el buen uso de los fondos públicos en todo sentido, patrimonial de todos los bienes que corresponden al Estado, que también se deben controlar, y legal, a ver si se cumplen las leyes y las normas establecidas, sobre todo en aquellas que tienen una aplicación directa al funcionamiento del Estado o de la administración pública, ¿verdad? Y esto se aplica en la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, entes privados adjudicatarios de procesos de privatización. Estos últimos son aquellos que tienen en general concesiones de servicios públicos, como puede ser Gasnor a nivel nacional, ¿sí? Es el ejemplo más directo. Entonces, esos entes también, en todo el proceso de privatización o de concesión que tiene, se le controla el cumplimiento precisamente de ese contrato de concesión, ¿sí? Lo mismo pasó con el tema de todas las entidades que fueron privatizadas en su momento y cuyo control también se ejerce desde la Auditoría General, ¿sí? Algunos casos de concesiones de ferrocarriles, algunos casos de concesiones de otros servicios públicos, fundamentalmente de peajes sobre rutas nacionales, ¿de qué más? Cuando se privatizó el correo, que después, bueno, lo recuperó el Estado, cuando se privatizó Aerolíneas, que después lo recuperó el Estado, o cuando se privatizó YPF, que después lo recuperó el Estado. A todos esos entes que tenían la concesión, la auditoría tenía también facultades y atribuciones para controlarlos. El sistema de control externo nacional, la auditoría, ejerce el control externo del Congreso de la Nación por disposición de la ley y el control externo del Poder Judicial de la Nación por convenio, como yo les mencionaba hace un rato. ¿Sí? La auditoría también puede extender su competencia de control externo a las entidades públicas no estatales en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado Nacional o a las que se hubiere asociado u otorgado aportes o subsidios. Entonces, también tiene competencia la auditoría sobre los entes paraestatales.
y las haciendas paraestatales, recuerdan aquel concepto que vimos en las primeras clases, precisamente, que son entidades públicas, pero no estatales, son privadas, en definitiva, no son entidades públicas, en realidad está mal expresado acá, sí, son entidades privadas, no estatales, en cuya dirección y administración tenga responsabilidad el Estado, o a las que se hubiere asociado u otorgado aportes o subsidios, que son los casos concretamente de las paraestatales. La Auditoría General funciona con 7 miembros, 3 los designa la Cámara de Senadores, 3 los designa la Cámara de Diputados, el 7º se designa por resolución conjunta de los presidentes de las 2 cámaras y siempre corresponde a la oposición política de mayor número. Eso se renueva cuando cambia el signo partidario del gobierno. Por ejemplo, cuando asumió la actual conducción del gobierno, inmediatamente se cambió al presidente, porque el presidente era precisamente un hombre que venía del justicialismo. Como el justicialismo ganó la elección en diciembre, entonces ahora el presidente es un representante de la Unión Cívica Radical, que lo designa una resolución conjunta de los presidentes de las 2 cámaras, pero a moción del partido con mayor número de representantes en la auditoría. Y de allí entonces es que el partido con mayor representante en la oposición es la Unión Cívica Radical en este momento, y por esa razón un hombre de sus filas es el que ejerce la presidencia de la Auditoría General, que es concretamente el licenciado Jesús Rodríguez, el presidente de la auditoría actualmente. Duran 8 años en sus funciones, salvo el presidente, porque si dentro de 4 años hay un cambio de signo político en el gobierno de turno, inmediatamente debe cambiar también el presidente y pasar a ser de la oposición con mayor número de miembros. Siempre es de la oposición el presidente. Ahora, los otros 6 son designados, 3 por la Cámara de Senadores y 3 por la Cámara de Diputados, y esos sí duran 8 años. Esos sí duran 8 años en su gestión. Y luego está la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que es la que de alguna manera trabaja en forma coordinada con la Auditoría General, pero que además está supervisando la tarea, si se quiere, de la Auditoría General en algunos aspectos. La Comisión Parlamentaria es la que aprueba precisamente el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General y luego lo remite al Poder Ejecutivo para su incorporación al presupuesto general. También aprueba el programa de acción anual de la AGN junto a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras. Está formada por 6 diputados y 6 senadores. Encomienda a la AGN, a la Auditoría General de la Nación, la realización de estudios, investigaciones, dictámenes especiales sobre materia de su competencia y controla a la Auditoría General de la Nación. Este punto verdaderamente ha sido siempre muy cuestionado por la doctrina en general, porque entiende que el órgano de control debe tener mayor independencia y no tener tanto control del Congreso Nacional a través de esta Comisión Parlamentaria Mixta de Revisora de Cuentas. Lo que ocurre es que el modelo anglosajón de auditoría en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda y en Suecia, que aunque no es un país anglosajón, también funciona este modelo, funciona de esta manera, es decir, con un control técnico íntimamente ligado al control político. ¿Sí? Por eso la dependencia del Congreso, que hace el control político. Y siempre a través de una comisión de estas características, de diputados y senadores, que se encarga de revisar las cuentas del Estado.
Claro, la diferencia está en que en todos esos países, mucho más desarrollados que el nuestro, el control político verdaderamente existe, cosa que no pasa en nuestro país. Y allí entonces, que muchas veces el control político en nuestro país, en lugar de colaborar, ayudar o auxiliar al control técnico, que es la auditoría, en muchos casos lo presiona indebidamente, es decir, no para que haga mejor las cosas, sino para que no haga las cosas. Esto es lamentablemente lo que sucede y sucedió en estos últimos tiempos, donde tuvimos entonces, por esa razón, muchas dificultades con el control público. De todas maneras, es de rescatar, ¿no es cierto?, la presencia y la acción de mucha gente de la auditoría que ha hecho su tarea en forma muy efectiva y que ha cumplido a rajatabla, digamos, su función, ¿no? Yo siempre rescato en ese sentido al presidente de la auditoría que estuvo muchos años y que murió justamente el año pasado, Leandro Despuy, un hombre al que yo personalmente conocí, que fue presidente desde el 2002 hasta el 2015, durante toda la época del peronismo, y él era un hombre de la Unión Cívica Radical y que tenía una vocación y un cumplimiento de su función muy estricta. Y gracias a las tareas que la auditoría realizó en su momento, se pudo detectar muchas de las cosas que después salieron a la luz, como fue el mal funcionamiento de los trenes que ocasionaron accidentes durante un tiempo, en un momento de la época política reciente, inclusive con informes de auditorías bastante duros respecto al funcionamiento de algunos organismos en el Estado. Rescatado a pesar de todas las presiones políticas que pudo haber recibido. Hay buena parte de la doctrina que opina que en realidad el órgano de control debería ser totalmente independiente, no tener esta dependencia del Congreso y tener además la posibilidad de ejercitar su propia defensa en juicio, o sea, lo que se llama la legitimación procesal, que es la posibilidad de que la auditoría pueda realizar los juicios o las denuncias, mejor dicho, para que se inicien procesos judiciales ante la detección de ilícitos o irregularidades en forma propia y no depender de la Fiscalía de Estado, que muchas veces también hace o de la Fiscalía Administrativa, que también hace una suerte de dependencia a la auditoría de cuestiones burocráticas que entorpecen la posibilidad de llevar adelante las denuncias en una forma mucho más rápida y eficiente. Bueno, esto es el funcionamiento del sistema de control nacional. ¿Hay alguna consulta sobre el tema? Así pasamos al provincial. No hay ninguna duda. Bueno, me esperan un segundo que cambio las filminas. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Contador, hay una pregunta, si los miembros deben ser contadores. No, a nivel nacional, los miembros de la Auditoría General pueden ser abogados o contadores, o profesionales en ciencia económica, en realidad. Lo mismo que en la provincia, ¿no? Ya lo vemos ahora. Pero esto en la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no requiere de título profesional. Pues hay hasta antropólogos como auditores general, o hubo hasta hace poco. No requiere de título en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí en Nación y en provincia de Salta requieren el título de abogado o contador.
Claro, preguntan entonces, no hace falta ser abogado o contador, puede ser cualquiera. En la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, que quede claro, en la Auditoría General de la Nación y en la Auditoría de la Provincia de Salta se requiere el título de abogado o contador o profesional en ciencia económica en Salta y en Nación. Perfecto, ¿Sí? sí quedó claro. De todas maneras, el actual presidente de la auditoría es un licenciado en economía, no es un contador. Jesús Rodríguez, licenciado en economía. Hay contadores y hay abogados también dentro del Colegio de Auditores. Y acá en la provincia de Salta, ya vamos a ver, el presidente es un abogado, y hay licenciados en administración, hay contadores y hay abogados entre sus miembros. Bueno, órgano de control provincial entonces. Antes, el control de la provincia, también como a nivel nacional, funcionaba con un tribunal de cuenta que fue creado en el año 62 y se lo incorporó dentro de la ley de contabilidad, del decreto de ley de 705/57, se lo creó se lo incorporó, digamos, a esa normativa, haciéndole una modificación e incorporando todo lo que era el sistema de control externo dentro de la ley de contabilidad. Y así funcionó durante mucho tiempo el Tribunal de Cuentas, hasta que en el año 86 salió una ley orgánica del Tribunal de Cuentas y se eliminó toda la normativa que estaba dentro de la ley de contabilidad. Y ya luego, en el año 98, perdón, se modificó la Constitución, se cambió el órgano de control externo del tribunal a auditoría, y en el año 2000 se creó la Auditoría General de la Provincia, cerrando el tribunal al mismo tiempo, y la auditoría entró en funcionamiento el 27 de diciembre del año 2000. ¿Sí? El control interno estuvo originalmente a cargo de la Contaduría General. Cuando se creó el tribunal, se estableció que la Contaduría General iba a tener el control interno, igual el mismo modelo que en Nación, con la diferencia que acá no se creó ninguna sindicatura para empresas públicas, primero porque no había empresas públicas, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, y las pocas sociedades del Estado que existían daban para la creación de ese órgano de control. En el año 98, como dijimos, se modificó la Constitución y entonces se estableció un sistema similar a Nación con un control externo a cargo de la Auditoría General de la Provincia y un control interno a cargo de la Sindicatura General de la Provincia, con unidades de sindicatura interna que acá se llaman UCI, las que en Nación se llaman UAI, unidades de auditoría interna, acá se llaman unidades de sindicatura interna, es lo mismo, en definitiva. Han querido ser originales cambiándole el nombre. Entonces allá se llaman las UAI y acá se llaman las UCI, las unidades de sindicatura interna. En el año 2000 se sancionó la ley 7103 en base a lo que establecía el artículo 169 de la Constitución, de que una ley iba a reglamentar el funcionamiento del control, que iba a estar a cargo de la auditoría, e iba a ser un control no jurisdiccional, ¿sí? O sea, un control no sancionatorio como era con el Tribunal de Cuentas, sino que todo lo que se detecte irregular o ilícitamente sea derivado en forma directa a la justicia provincial. Y el sistema se lo integra con una legislatura provincial, una sindicatura general de la provincia
y una auditoría general de la provincia. Es decir, con 3 patas que integran el sistema de control de la provincia de Salta. Ese sistema de control comprende a todos los organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, entes privados adjudicatarios de servicios públicos, privatizados, y cualquier otro ente público. O sea, un espectro de control muy similar a lo que tiene Nación, digamos que en general todo lo que hace al sector público provincial. Dicho sea de paso, en la Auditoría General de la Provincia controla por disposición de la ley al Poder Legislativo y al Poder Judicial, también en sus aspectos administrativos. ¿Sí? Que quede claro eso. ¿Qué hace la legislatura en el marco de las 3 patas de control que establece la ley? El control que hace la legislatura está reservado al control político y mediante una resolución bicameral ejerce el control político de la gestión del Poder Ejecutivo, aprobando, observando o desechando anualmente la cuenta general del ejercicio que el Poder Ejecutivo remite antes del 30 de junio de cada año. Entonces, el control político, que ya está establecido en la Constitución, lo reafirma la Ley 7103 y se lo reserva a la legislatura. El sistema de control interno lo integra la Sindicatura General de la Provincia y una red de unidades de sindicatura interna que fija el Poder Ejecutivo. En este caso, la sindicatura es el organismo dependiente del Poder Ejecutivo, actúa con autonomía funcional, administrativa y financiera, y es el órgano normativo de asesoramiento, supervisión y coordinación de la red de UCI. El mismo funcionamiento que tiene a nivel nacional. Es decir, la sindicatura actúa como un órgano rector del control interno y establece todas las normas, la supervisión y la coordinación de la red de UCI que están instaladas también en todas las jurisdicciones y entidades. Es decir, en cada ministerio hay una UCI, en la Secretaría General de la Gobernación hay una UCI, en los organismos descentralizados también hay una UCI, Unidad de Sindicatura Interna. Con el mismo funcionamiento que tiene la Nación, es decir, al personal de esa unidad de sindicatura interna lo designa en general el ministro del área, ¿sí? En muchos casos con el asesoramiento de la sindicatura, o en muchos casos mantienen el personal que viene ya desde hace bastante tiempo, desde el año 2000, en muchos casos que está funcionando y forma parte ya de la planta del ministerio respectivo. Con lo cual, digamos, se mantienen esa misma gente dentro de la unidad de sindicatura interna. Esa unidad de sindicatura interna tiene función no solamente de control interno, sino también de asesoramiento, porque lo asesora al área de gobierno respectiva, y se supone que está en forma desligada e independiente de las propias actividades del ente, o sea, del SAF, concretamente, que tiene ese ministerio. Y responde en forma directa al ministro. ¿Sí? Entonces, tiene independencia respecto al funcionamiento del SAF, pero dependencia jerárquica respecto del ministro del área. ¿Se entiende cómo es el funcionamiento? Y acá en la sindicatura hace mucha tarea de asesoramiento. Es decir, se supone que asesora precisamente para el mejor cumplimiento de las normas, para el mejor funcionamiento procedimental y técnico por parte de la actividad administrativa que se desarrolla en cada ministerio. Ah, perdón. Acá no está la placa, pero me olvidé de comentarle. En Salta, a diferencia de Nación, solamente existe un síndico general.
no hay síndico adjunto en la provincia de Salta. Hay un síndico general y nada más. Después están las UCI. El personal de la sindicatura, obviamente, que funciona coordinando y llevando adelante también tareas de auditoría en los distintos organismos. Pero no hay síndico adjuntos, ¿sí? Esa es la diferencia con respecto a Nación. Luego está la Auditoría General de la Provincia como órgano de control externo de la hacienda pública provincial y municipal. No sé si hay alguna consulta, Rosarito, hasta acá. No, no hay ninguna pregunta, contador. Bueno. La hacienda pública provincial es un órgano de control externo, no solamente de la hacienda pública provincial, sino también municipal. Y acá está la diferencia también con Nación. La Auditoría General de la Provincia controla a la provincia y a todos los municipios de la provincia de Salta. Es decir, controla a la administración central, organismos descentralizados, empresas, sociedad del Estado, entes reguladores de servicios públicos, cualquier otro ente público, entes privatizados sobre obligaciones derivadas de contrato de concesión, es decir, todo el espectro del sector público provincial, incluido el Poder Legislativo, el Poder Judicial, insisto, y todos los municipios de la provincia de Salta, con excepción del municipio de la capital, donde sí tiene, según la ley y la Constitución, atribuciones para controlarlo, pero como el municipio de la capital todavía tiene su órgano propio de control externo, que es el Tribunal de Cuenta Municipal, creado y funcionando conforme al viejo modelo anterior a la reforma constitucional, yo algo les mencioné sobre el particular, diciéndoles de que ese tribunal se creó en el año 90, en función de la Carta Municipal, Carta Orgánica, confeccionada o sancionada en el año 89, y que nunca se adaptó a la reforma constitucional del 98. Por eso sigue con el viejo modelo del Tribunal de Cuentas y ejerciendo el control externo del municipio de la capital. Y allí hay, ya vamos a ver cuando veamos el tema municipal, hay una suerte de conflicto normativo, sin duda, como consecuencia de esa situación, que lo vamos a ver cuando veamos el tema municipio. Pero después, en todo el resto de los municipios, son 60, los otros 59, están controlados por la Auditoría General de la Provincia porque no tienen órgano de control externo. La Auditoría General de la Provincia ejerce control externo posterior y la auditoría de regularidad financiera y de gestión señalada. Examina, expresa opinión fundada cada año sobre la cuenta general del ejercicio, dando una opinión técnica para que la legislatura haga el control político. Realiza el control de ingresos públicos, cualquiera sea su origen. Y realiza auditorías financieras de legalidad y de gestión de las entidades bajo su control. Estas son las tres modalidades de auditorías que realiza. Las financieras vinculadas fundamentalmente al control que se realiza sobre los propios estados financieros, sobre el estado contable, que siempre se toman de base para ejercitar ese control. La legalidad, donde se analiza justamente el cumplimiento normativo de las leyes vigentes y aplicables para las determinadas actividades que se están controlando, y de gestión, que es una auditoría mucho más completa y que analiza verdaderamente el grado de eficiencia y eficacia que tienen los organismos públicos. Sí, Rosario, tienen... Sí, hay una consulta. En Nación Sí. vimos que la SIGEN tiene autarquía administrativa y financiera. En cambio, en la provincia vimos que la SIGEP tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. ¿Si hay alguna diferencia o solo es una cuestión de redacción? No hay diferencia en funcionamiento. Sí, yo creo que la persona acertó, digamos, hay cuestión de reacción, pero no hay diferencia. En realidad, tanto en un lado como en el otro tienen cierta autonomía, tienen la autarquía financiera, sí, porque manejan sus propios fondos.
confeccionan su propio presupuesto también, el cual es obviamente conciliado dentro del presupuesto general, tanto en la sindicatura como en la auditoría. La única diferencia es que la auditoría es un órgano de control independiente de los tres poderes, y así lo establece la Constitución en la provincia de Salta. Eso hay que mencionarlo. No tiene la misma dependencia que Nación del Congreso Nacional. Acá en la provincia de Salta, según la Constitución, en el artículo 169, al cual los invito a leer, por favor, la Auditoría General de la provincia de Salta es un órgano de control extrapoderes. No está dentro del poder ejecutivo, ni legislativo, ni judicial. Extrapoderes. Y lo controla a los tres poderes establecidos por la ley y por la Constitución en el artículo 169. No sé si les queda claro. Si hay alguna otra consulta. Sí, quedó claro, pero bueno, también preguntaron por qué es considerado un órgano extrapoder. Porque así está establecido, justamente tomando como base la experiencia de la Nación, donde tanto se cuestionó la dependencia de uno de los poderes, para que sea supuestamente más independiente, se lo hizo un órgano de control extrapoderes, que es el modelo que de alguna manera la organización que nuclea los órganos de control a nivel mundial, que se denomina INTOSAI, ¿sí?, le sugiere a los estados nacionales, a los países en general, que el modelo de los órganos de control sea un modelo independiente de los tres poderes, o sea un órgano extrapoderes que le llaman, ¿sí?, una categoría especial, que lo tiene no solamente la auditoría en nuestra provincia, sino también lo tiene el Ministerio Público. El Ministerio Público también es un órgano extrapoderes, no depende del Poder Judicial. Que el Ministerio Público es aquel que tiene a su cargo, ¿no es cierto?, las diferentes acusaciones por los delitos que se pudieran haber cometido, el que reúne a todos los fiscales, digamos. Bueno, el Ministerio Público y la Auditoría son justamente los dos órganos extrapoderes que establece la Constitución. Lean los artículos respectivos, así pueden interpretarlos ustedes también de mejor forma. ¿Algo más? Sí, hay más preguntas. ¿Siempre el control es administrativo a los tres poderes? No. Es administrativo al Poder Judicial y al Poder Legislativo. ¿Sí? Pero en el Ejecutivo se hace el control global, general, de toda la gestión. Por eso se hace control financiero, control de legalidad, control de gestión. En cambio, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial no se controla la gestión, porque la gestión en el Poder Legislativo es la gestión legislativa, y en el Poder Judicial es la gestión judicial, y esas tareas no tienen control por parte de la Auditoría General, ni en Nación ni en provincia. Perfecto. Y bueno, una última pregunta es, si el auditor general tendría que ser un cargo electivo, ¿quién elige la capacidad o es un cargo meramente político? Miren, hay varios modelos de designación de auditores, de los miembros de los órganos de control externo, tanto en el Tribunal de Cuentas como en la auditoría. En el libro que yo edité el año pasado, precisamente hago todo un estudio comparativo de todas las provincias de Salta y cómo funcionan, y entre esos estudios comparativos, analizo precisamente el modo de designación en cada uno de los órganos de control de las provincias argentinas y de la nación, obviamente. Córdoba tiene el sistema electivo. Córdoba elige a los vocales del Tribunal de Cuentas juntos con los concejales, con los diputados, cada 4 años cuando asume el intendente y cuando asume el gobernador.
Córdoba tiene además tribunal de cuentas en casi la mayoría de las ciudades municipales, tribunal de cuentas municipales en casi la mayoría de las ciudades, con lo cual todas esas ciudades ejercen su propio control externo y no tienen el control de la provincia. En un sistema muy federal y de mucha autonomía en el control. Cosa que no sucede en la provincia de Buenos Aires, donde está todo centralizado, que es la otra vertiente, digamos, jurídica o de jurisprudencia y doctrinaria vinculado al control, donde está todo centralizado. La provincia de Buenos Aires, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires controla a todos. Hay distintos mecanismos de selección de los miembros que conducen un órgano de control. Está aquel donde el gobernador designa con acuerdo del Senado, está aquel que se elige por sufragio, como dijimos en la provincia de Córdoba, está aquel que se hace por concurso público, como en la ciudad de Rosario de Santa Fe, y están estos mecanismos creados ya en las constituciones de finales de los 90, donde participa fundamentalmente la legislatura en la elección de los auditores generales, que en algunos casos se hace, o de los vocales del Tribunal de Cuentas, que en algunos casos se hace por designación por las mayorías parlamentarias y en otros casos se reserva la mayor cantidad de cargos para la oposición parlamentaria en ese distrito. Hay variantes. Bueno, acá en Salta, no sé, se estableció constitucionalmente esta variante, donde los auditores generales son designados por la legislatura de la provincia. Justamente es la placa que estábamos por ver. Y ustedes me dirán, bueno, se eligen políticamente. Bueno, recordemos que el control es político y por lo tanto tiene que ver con la política. Ahora, lo que ocurre es que, si ustedes me piden mi opinión, yo creo que en realidad la mayor representatividad en la auditoría general la debería tener la oposición, precisamente para que haya un control más objetivo. Porque se supone que aquellos auditores que responden al oficialismo tienen una dependencia política del oficialismo. Pero en esto, bueno, sí, siempre voy a mencionar lo mismo, chicos, y les voy a volver a reiterar lo mismo, el tema de la independencia mental, porque se puede haber sido designado por el oficialismo, pero ante una tarea tan importante, creo que todos deberían tener independencia mental y no depender de cuestiones partidarias, de presiones partidarias, de presiones políticas, de los compañeros, de los correligionarios de turno. Yo creo que en esto juega mucho la responsabilidad y la autonomía que cada persona se realiza en función de la responsabilidad que le toca actuar. Y ahí es donde yo vuelvo a reiterarle lo importante que es la independencia mental. No sé si respondo a la inquietud de lo que me planteaba. Sí, quedó claro, contador. Bueno, la Auditoría General de la provincia tiene auditores generales, 5 auditores generales, de los cuales los 5 los elige la Cámara de Diputados de la provincia en función de la representación parlamentaria, donde al menos 2 de los 5 deben representar a los partidos de la oposición. Y los otros 3, obviamente, lo pone el oficialismo. El problema que se da en Salta, ¿saben cuál es? Que desde hace varios años, los 5 representantes son del oficialismo. No se respeta lo establecido ni en la Constitución ni en la ley. Los 5 representantes desde el año 2010 que vienen siendo del oficialismo. Y actualmente, si ustedes ven,
bueno, como ya hubo un cambio de gobierno y se cambió bastante las cuestiones, pero durante los 10 años que estuvo, los 10 últimos años, los 5 respondían al oficialismo que conducía el poder, el Frente Peronista Renovador y Partido de la Victoria que ejercía Urtubey en su momento. Había uno del Partido de la Victoria, uno del Renovador y 3 del peronismo, 3 del justicialismo. Por lo tanto, los 5 auditores generales respondían al frente gobernante. Ahora, como subió Sáenz, que viene de otro sector político, no sé qué es lo que se resolverá, porque precisamente a fines de este año se deben renovar los mandatos de los auditores generales. No sé cuál Ahora será hay una pregunta. Sí. Entonces, ¿el auditor general debe explicitar su preferencia partidaria? No, los legisladores, los diputados lo nominan en función de los antecedentes. ¿Sí? Esto se hizo al principio, digamos, en los primeros 10 años. Luego ya se empezó a modificar y surgían como nominaciones, sí, de alguna manera bastante más partidizadas, más que políticas, partidizadas. Hombres que representaban a sectores partidarios, indudablemente. Pero no es que el auditor, por el contrario, la ley y la Constitución establece que los auditores cuando asumen tienen que renunciar a su signo político, a su militancia política, a su partido político si están enrolados en alguno de ellos. Tienen que renunciar. Eso dice la Perfecto. Constitución y la ley. Sí. ¿Y cuánto tiempo duran en su cargo? Los auditores generales duran 5 años en la provincia, 5 años, y se distribuyen las 5 áreas, 4 áreas de trabajo y el presidente actúa y firma los informes de las 4 áreas que están distribuidas, todas las restantes a cargo de un auditor general. Los distintos sectores o áreas de actuación, cada sector es responsabilidad de un auditor general y los informes son aprobados por el auditor general responsable y el auditor general presidente. La excepción está en el supuesto daño al fisco, donde debe someterse a votación a los demás auditores generales. ¿Sí? Sí, no hay más consultas. Bueno. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la Auditoría General de la provincia. Ya nos toca ver cuenta general, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y vamos a dejar acá, analizando lo que es Auditoría General y Sindicatura General de Nación y en provincia. La próxima clase, como verán, iniciamos el tema de la cuenta general y el control de la cuenta general y de la cuenta de inversión, que es todo un mecanismo de control especial que requiere de la participación del Poder Legislativo y de los órganos de control externo, o sea, de las auditorías, tanto nacional como provincial. ¿Algún comentario más? Una pregunta sobre el próximo control de lectura. Sí. Bueno, si sería la otra semana o cuál sería como una fecha aproximada. El último control de lectura ya corresponde a todo lo que es el tema contabilidad, control y municipio. O sea que tenemos que terminar toda esta temática, que seguramente será el martes que viene. Y en ese caso, el viernes de la otra semana, o el sábado a la mañana, si no pueden el viernes, haríamos ese último control de lectura que nos está quedando. Perfecto. No hay ninguna consulta más en el chat. Bueno, muy bien. Contador. Sí. Preguntaron en el caso de que se tomen exámenes presenciales, ¿cómo sería el caso de la promoción? No, el caso de la promoción se da por los parciales.
Nosotros lo que queremos y estamos impulsando y estamos pidiendo en la facultad es que nos habiliten la facultad a partir de julio para poder tomar parciales presenciales. El primer parcial entraría, en teoría, hasta el sistema de tesorería y toda la práctica presupuestaria, y el segundo parcial entraría desde tesorería, desde crédito público hasta el final, en teoría, y desde cuenta ahorro, inversión, financiamiento, hasta el final en práctica. Esos dos parciales, si se rinden en teoría y práctica, permitirían, si lo aprueban, con la nota mayor de la que está requerida en la aprobación de la programación de la materia, pueden promocionar la materia o regularizarla. En el caso de promocionarla, no necesitan rendir examen final. En caso de regularizarla, sí van a necesitar un examen final. Pero esto depende de la facultad. Yo ya he hecho bastantes gestiones precisamente solicitando que nos habiliten a partir de julio la posibilidad de tomar exámenes parciales. Pero no hay definición. Lo que ocurre es que la Universidad Nacional, a diferencia de la Universidad Católica, que depende de la provincia, la Universidad Nacional depende en gran parte de lo que se defina a nivel nacional. Y a nivel nacional no se define nada porque Buenos Aires está incendiada, convengamos, con la pandemia. Buenos Aires, La Plata y todas las ciudades donde funcionan universidades importantes. Córdoba, Rosario misma. Entonces allí no se va a decidir nada. Y el problema es que Salta no está pidiendo una suerte de autonomía en ese sentido para decidir o definir su propio cronograma académico en función de que hay una situación totalmente diferente acá en la provincia de lo que es en este momento Buenos Aires. Y ojalá que se mantenga esa situación diferente, ¿no? Ojalá que no tengamos problemas de Contador. Infectados nuevos, sí. Y bueno, ¿hay alguna novedad o alguna fecha estimativa o todavía no se sabe nada? No, todavía no se ha resuelto. Tengo entendido que esta semana se reúne el Consejo Superior de la Universidad y va a definir buena parte de los pasos a seguir a partir de julio. Pero no hay todavía una definición concreta. Ni sé tampoco lo que van a aprobar. No, se ve que no está consensuado todavía. Perfecto. Y también pregunta... Yo por lo pronto, como les digo, vengo requiriendo la necesidad de que me habiliten los exámenes presenciales, vengo requiriendo la necesidad que habiliten el funcionamiento de las bibliotecas. No puede ser que no tengamos biblioteca, eso puede, pero mediante protocolos, funcionar adecuadamente sin ningún tipo de problema, como funciona hoy por hoy cualquier oficina administrativa en la provincia. La biblioteca tiene que estar habilitada para que todos ustedes tengan acceso al material de lectura. Sí, preguntaron, bueno, en el caso de la materia, si se rinde un teórico junto con el examen práctico o si se rinden por separado un día el teórico y un día el práctico. No sé, todavía tendremos que definir eso. Yo creo que vamos a tener que hacer un examen teórico práctico porque no vamos a poder rendir la cantidad de alumnos que hay. Con lo cual vamos a tener que hacerlo por turno, conforme abecedario, y no nos da para tomarle a cada turno y a cada grupo dos exámenes. Nos va a dar uno solo. Por lo tanto, tendremos que tomar teórico y práctico. En lugar de 2 horas tendrán que rendir 3 horas y media para poder cubrir esas necesidades. No creo que podamos dividir. Ya veremos, o sea, va a depender un poco de qué es lo que nos habilite. En los años anteriores tomábamos un día la práctica y otro día la teoría. Pero bueno, eran épocas normales. No sé cuándo volverá la normalidad en esta provincia y en este país. Creo que nos vamos a tener que adaptar a un mecanismo diferente.
Y bueno, hay también preguntas, pero que la verdad que no podemos responder. Por ejemplo, que Saeta no autoriza a estudiantes al uso de transporte. ¿Con cuánto tiempo avisarían de anticipación? Porque hay chicos que son del interior. Eh, bueno, si van a avisar con tiempo, pero bueno, No, no depende de nosotros. sí, la universidad, si esta semana se reúne el Consejo Superior y define alguna decisión en estos aspectos, lo hará seguramente a partir del 1 de julio y de allí se establecerá todo un cronograma donde se va a fijar concretamente cómo va a ser el funcionamiento. De todas maneras, si la universidad vuelve de nuevo a funcionar, obviamente que Saeta volverá a trabajar con los alumnos. Y esa es una de las dificultades también que existe, porque la provincia se opone a que haya un uso masivo del transporte público. Y eso condiciona a la universidad también para que defina el tema de la vuelta a las actividades presenciales. Así que estamos ahí entrampados y no sé en definitiva cuál va a ser la decisión. Pero estimo que se tomará en cuenta y se respetará la situación de cada caso. Yo creo que si se define a partir del 1 de julio la vuelta a algunas actividades presenciales, bueno, a partir de allí se fijará luego un cronograma que yo estimo que recién a mediados de julio nos estarán habilitando para tomar esas evaluaciones. Si es que esto sucede, chicos, porque la verdad que ya no me puedo adelantar a mencionarles nada porque no tengo información sobre cuál va a ser la decisión. ¿Algo más? No, nada más. Respecto de la materia, nada más. Bueno, muy bien, entonces nos vemos el jueves. Continuamos con estos temas, ya en la última recta, como dijimos. Que estén bien, saludos a todos. Nos vemos, Rosarito.